APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Bueno, hoy estamos realizando un convenio con diferentes instituciones, un convenio de trabajo, ¿no?, que es con la Federación Chachi, la radio Chachi, y también con la radio Épera. Pudimos conversar con los diferentes dirigentes y algunas personas que están encargando a la federación, ¿no?, para que formen parte de lo que es de Proconec y vayan trabajando en bien de la identidad del mismo pueblo, de la nacionalidad Chachi también. Y en la radio Épera se está realizando la misma actividad, y justo en la radio Épera, donde tienen las instalaciones, donde funciona su medio de comunicación. El convenio es para el fortalecimiento de comunicación. Esa es la idea, y para que uno de los compañeros jóvenes que participen dentro de este proceso. Queremos, cuando hablamos de fortalecimiento, primero nuestro propio recurso humano, que esta radio sea una potencial, pero con nuestro propio recurso humano de la nacionalidad de Esperanza. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, 3 años de trabajo, nuevamente. La idea es de que nosotros, como radio comunitaria de una nacionalidad, que hagamos intercambio de conocimiento e intercambio dentro de esas informaciones mutuas, que en verdaderamente estamos fortaleciendo un pueblo de la sierra, no solo también por ese de la Amazonía y las costas, ¿ya? Tanto los chachi, afro, que me preocupo bastante, para decir la verdad, la información veraz de la comunidad que no tenían voz, que hoy tengan voz por medio de las redes sociales. Cabe recalcar que es un convenio que se estará ejecutando durante 3 años, que dura el proyecto que estamos realizando como Bajo un mismo sol. Cada pueblo, cada nacionalidad tiene sus diferentes códigos de vida, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, que ellos recolecten con sus materiales audiovisuales, y nosotros también apoyarles en la difusión. Con ellos hemos estado trabajando alrededor de 6 años ya, capacitándolos, guión, fotografía, producción audiovisual, un poco de locución también. Se ha venido dando todo ese proceso, pero en este año ya queremos seguir trabajando, ya llevando todas estas prácticas para que ellos mismos ya se desempeñen en su territorio, donde están realizando los reportajes o notas para la radio. Porque todos los materiales que se realicen, o todo el producto audiovisual que ellos realicen, se estará difundiendo a través del programa Bajo un mismo sol. Para el grupo de Proconec sería que se apropien de estas formaciones, que visibilicen dentro de su comunidad, hacer su réplica también importante, porque a los jóvenes y jóvenes deben socializar con una réplica para que también se sumen en la actividad que están realizando. En hospitales temporales para atender a pacientes infectados con el virus. El primer grupo de pacientes fue transferido al hospital Wosheshan, Montaña del Dios del Fuego, que fue entregado el domingo después de ser construido en 10 días. Entonces, con medio de la comunicación, queremos que nuestras nacionalidades, de quienes somos nosotros también parte de este Ecuador, queremos que sean visibles. ¿Y cuál es la herramienta que utilizamos? Los medios de comunicación, y aprovechando que tanto la Federación Chachi y la Federación Épera tienen sus medios de comunicación, queremos que sigan trabajando por el bien de que se conozcan y conozcamos cuántos pueblos y nacionalidades existen en el Ecuador, y de esta forma también intentar
generar interculturalidad, porque sabiendo cómo vive el uno le puedo respetar al otro también, porque si no se sabe cómo son los códigos de vida, puedo estar haciendo algunas cosas que no le guste a la otra persona, pero es por el hecho de que desconozco sus formas de vida. Entonces con esto queremos hacer que se conozcan, ¿no? Yo esperaría este resultado, esto primero como medio comunitario, como APA también que trabaja en el audiovisual. Creo que el resultado es la defensa territorial y cultura. Y también el resultado que ponemos en estos momentos hacia largo plazo es la defensa del idioma. Que todos también hagamos nuestro trabajo en el idioma para que identificamos de qué nacionalidad somos. Mi deseo es que hagamos un buen trabajo, tengamos resultados y que nos visibilicen a través de este medio, de este trabajo, y APAT también, obvio, para que nos sea reconocido que también en la nacionalidad de Perá se está trabajando sobre el medio de comunicación, para hacer reconocer más que todo a nivel nacional e internacional. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio, Rikuna Jupangichi. Imanaya Mashikuna, ¿cómo están? Bienvenidos a Lishamushka Kapaichi. ¿Y están listos para aprender nuevas expresiones en quichua? Aquí les presento Shinapacha. Esta expresión lo utilizamos cuando coincidimos con la opinión de la otra persona. Equivalente a castellano sería Shinapacha. Así mismo, eso mismo. Por ejemplo, cuando tú escuchas a alguien diciendo a otra persona, primero escucha antes de hablar. Y tú dices, Shinapacha, eso mismo. Yapata Hariangi. Esta expresión la usamos para criticar a alguien cuando está presumiendo. Equivalente a castellano sería, eres un presumido, eres una presumida. Por ejemplo, cuando alguien te dice, me compré esta joya carísima, y ahí le dices, estás demasiado presumido, yapata hariangi. Así aprendemos de corazón el idioma quichua. Ya tienes 2 palabras más. ¿Dónde piensas practicar? ¿Será en el colegio? ¿Será en la universidad? ¿Será en el bar con tus amigos? ¿O en una fiesta? Chungu ayachajushun chiñukanchishimita. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Yo me llamo Segunda Cecilia Taikus. Yo soy agua. Yo hablo mi idioma agua, castellano también sí. Este lugar se llama Palmira, parroquia Buenos Aires queda. Las mujeres agua, ¿en qué trabajan? Aquí agua trabajan, a veces salen aquí tienen fincas, sembrar plátano, se van a ver sembrar cañas, sembrar yucas, ese nomás van. Si criamos pollo, pato, chanchos, ese nomás criamos nosotros. Yo ayer traje plátano, palmito para comer. A veces comemos con arroz, esto nomás es. Yo voy a cocinar chiro con palmito. Primero toca ponerle en la olla, chiro. Primero tiene que parar ahí, después toca sacar, después toca pilar. ¿Cómo tiene que estar el chiro para poder preparar? Para cortar bien quecho. Ajá, sí. Aquí ya está cocinado, ya. 15 minutos ya está, ya puede sacar, ya está ya. Ya no tiene verde ya.
Voy a pilar. Aquí, estoy pilando. Giro. Ya estoy pilando ya. Voy a hacer pala, ¿no? Majado es pala. Con piedra, cochancar. Toca ponerlo aquí y después toca majar. Voy a parar el palmito, ¿no? Cocinar. Yo tengo que palmito. Me voy a cocinar palmito. Adentro tiene comida. Ese cocina casi 15 minutos nomás. Sí, rápido. Es suavito es. Cocinado crudo también. Como. Le pongo ahí. Le voy a cocinar. Yo conseguí palmito de montaña. Es que no hay palmito ya. Estoy sintiendo un poco, ya estoy perdiendo, no hay planta, pues. No tiene pepa eso. Pero si tiene, chiquito se crece, si nace. Ese no puede tomar chiquito. Está más que hecho, nomás toca cortar. Voy a poner sal, ¿no? Ya está, ya. ¿Ya está? Ya? Sí, ya está. ¿Rapidito? Sí. Yo voy a servir aquí con palmito, con pala, ¿no? Mi mamá sí conseguía, pero es que no había comida, por eso traía palmito con plátano me daba. Antes no había comida. Mi mamá cocinaba, me daban poniendo plato que coman. ¿Y a usted le gustaba? Sí, sabrosos. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Buenas noches, ¿cómo están? Imanaya con todos. Nosotros estamos aquí ya sentados en la tulpa. Tenemos a Taitayuru Parayaku, él es médico andino. Con él vamos a conversar sobre los elementos sagrados de las ceremonias. Entonces vamos a regresar con él en unos poquitos minutos. Imanaya, ¿cómo estuvo este día para usted? Bienvenido acá a la tulpa. Gracias, Alilla. Bien, es un gusto poder, digamos, compartir lo que uno ha aprendido en el camino, como 40 años en esto, ya que me identifico como Purúa. ¿Cuándo decide usted que va a empezar en el camino de los saberes ancestrales y en este caso en el de la medicina andina? Sí, poco a poco había ido viendo, porque igual escogí a mi madre, que era una también sanadora, nunca nos dio una pastilla ni nada, entonces poco a poco fui juntando como piezas de un rompecabezas, ¿no? Tuve una experiencia muy linda de trabajar en un proyecto grande de Sudamérica de recuperación de saberes, se llamaba Compas. El centro estaba en Bolivia y tuve la oportunidad de conocer toda Sudamérica y conocer a gente increíble, ¿no? Y poco a poco iba viendo
cosas que ellos iban diciendo y haciendo, y digo, pero yo también las hago, o sea, ¿y quién me lo dijo? O sea, ¿de dónde vino? De darme estas vueltas, ¿no? De conociendo lugares, recopilando información, muchísima información de Perú, de Bolivia, de Argentina, de aquí de Ecuador también, de Colombia y de México. ¿Y qué es lo que fue a hacer ahí? ¿Qué aprendió? ¿Y qué tiene consigo, que se trajo de allá? Todos los compañeros eran gente no tanto mayor, quizá de la misma edad, sí, pero tenía una formación grande, pero la sabiduría que tiene es de miles de años, ¿no? Entonces uno va asimilando, aprendiendo, y como digo, les veía hacer cosas que yo las hacía y nadie me había dicho hacer así. O sea, era increíble, digamos, cómo iba captando, actualizándome todo, ¿no? Y poco a poco también luego iba también teniendo la oportunidad de tener pacientes, personas que se acercaban para alguna ayuda, familiares mismo, ir haciendo recetas que me acordaba yo, pero clarito, de mi madre o de otra persona también que vivía con nosotros, una mamá Yayo, era originaria de ahí de Mocha, y entonces iba tomando conciencia del mundo en el que vivía, un mundo maravilloso como es el Tahuantinsuyo, general, o Sudamérica, que es un paraíso. Tenemos comida, tenemos gente linda, diversidad de culturas. Por ser mestizo, ha tenido dificultad por alimentarse de estos conocimientos. La gente indígena ha tenido reparos quizá o celos de compartir y de enseñar estos conocimientos con usted por esa situación. Sí, a ratos digamos, de sentido como que, y bueno, y este mestizo que viene aquí a enseñarnos, ¿no? Pero luego de la ceremonia todo el mundo me abraza, me aplaude, se despide. O sea, porque sienten esto, ¿no? El rato que uno comparte estos saberes que estaban pues escondiditos, no se habían perdido desgraciadamente. Pero la energía que uno irradia hace que la otra persona, aunque no le conozca, como decías tú, me gusta, o sea, puedo confiar en él, ¿no? Y entonces, de hecho, digamos, me llamaban para, qué sé yo, la FISI, siempre vengo a hacer sus rituales, por lo menos en los 4 raimis importantes, ¿no? del pueblo, o para la posesión de dirigentes. Me buscan por algo, o sea, entonces yo me siento bien, la gente se siente bien. ¿Cuáles son los elementos que deben estar en una ceremonia, en una mesa ceremonial como esta? Inclusive iría un poquito antes de por qué hacer una ceremonia, ¿no? Entonces, hay algo básico en el mundo andino y es la reciprocidad. Si yo recibo algo a cambio, tengo que ser recíproco y entregar, digamos, un aini, ¿no? Un regalo, una ofrenda a quien me está recibiendo, ¿no? A quien me está dando. Eso es parte de nuestra identidad andina, ¿no? De ser recíprocos, de ser andinos, respetuosos a nuestros apus, a que están a nuestros alrededores, ¿no? A la tierra misma, a la Pachamamita, a Yacumamita, a los pollos, a las fachas, a las cascadas. Hay que llevar algo. O en el caso de las ceremonias, pues lo primero que se utiliza es el tabaco. Cogido el tabaco, voy buscando un sitio en donde esté, sea en el mar, sea en una quebrada, donde hay una facha, un río. Le pido a los apus, a los seres que están allí cuidando ese lugar, pidiendo permiso, y veo un lugar que sea acogedor, calientito, abrigado, que no sople demasiado el viento, que tenga inclusive hasta olores ricos, y normalmente que haya inclusive flores de color lila o color moradito. Eso me va a indicar que ese es el lugar apropiado para hacer, y por eso quizá hemos puesto de coincidencia nuestro tapete que está en el piso es de un color como el que estoy diciendo, ¿no? Medio como azul, las flores lilas, morado, ¿no? ¿Ya? Cuando uno va llegando a un sitio, por lo menos, ojalá 1 kilómetro desde antes, uno va pidiendo, como hacen por ejemplo el pueblo Shuar, 3 kilómetros antes ya pega un grito, dice, ya ahí viene Manuel, ¿no? Entonces una forma de pedir permiso, ¿no? Eso a las personas. Lo mismo a los apus o al lugar en el que esté. Para eso tenemos elementos, digamos, sobre todo del viento, como es el churu, es la jipa. Entonces uno toca
Y obviamente está pensando uno pidiendo permiso, ¿no? A los guardianes, a los seres tutelares que están allí en ese lugar cuidando, para que no suceda esto de como entrar por la ventana y el dueño me pegue, ¿no? Y se pueden cantar canciones que las que le salga realmente del corazón, del alma, para llegar a ese lugar, o silbidos también. Mi abuelito caminaba silbando. Y estas herramientas, diría yo, se los va adquiriendo, digamos, en sitios donde uno va, ¿no? Entonces uno está tranquilo y todo y va recibiendo estos ícaros. Esas son las canciones y todo que se convierten luego en herramientas de sanación. Y en este caso como para pedir permiso, ¿no? Entonces... Y así mismo puede estar dándome la vuelta a un paciente y le voy sanando, le voy armonizando para que esté tranquilo. Ya me anuncié, ya voy a hacer la entrega. ¿Dónde debo dejar? ¿Allí encimita, en la tierra, o hay que cavar, o hay que tapar con ramas? Como le decía yo antes, normalmente, digamos, un sanador o alguien que va a hacer una ceremonia, en lo posible irse un día antes o otros días antes a ese lugar donde va a ser para pedir permiso. No, ahora tenemos que buscar y ver dónde está el sitio mejor adecuado para esto, ¿no? Entonces tendemos una manta, ponemos nuestro símbolo principal, que es la huifala, que es un elemento sanador, que además tiene 7 colores como el arco iris, como igual que los que tienen en la India, en la China, que le llaman chakras. Tenemos 7 notas musicales además que ayudan a ordenar y a sanar, digamos, cada una de esos chakras, de cada una de esas partes de nuestro cuerpo. Luego tiene que haber un platito con tierrita, tiene que haber con alpa mamita, con yacu mamita, debe haber otro lugar donde esté el fuego. Para cualquier cosa que tenga que limpiar, simplemente le doy a la agüita, le doy a la tierra, le doy al fuego, y obviamente yo también tengo que estar descalzo para estar conectado a la madre tierra. Tienen que estar elementos, digamos, ya sea como el churo, ya sea como las maracas, para llamar a los seres tutelares pidiendo permiso ahí y que le ayuden a uno, porque uno no es del genio, sino que ellos están acompañándole. Por eso es que uno en este camino es de ida, no de vuelta, porque le acompañan a uno una cantidad de seres maravillosos, de maestros, que son los que le están indicando en cada paso que uno da, cada palabra que uno dice, son ellos los que le están diciendo, y a través de la intuición vamos captando lo que ellos nos están diciendo, qué es lo oportuno para decir en ese momento, en ese ritual, en esa sanación. Los elementos que no pueden faltar son estos, la tierra, el fuego, el agua y el aire. Pero también yo he visto flores, piedras, frutas, comida preparada. Claro, que ¿qué son estos? Ya son los sagrados, ¿no? Que uno tiene que llevar, tiene que igual buscar un sitio donde va inclusive a enterrar esa ofrenda, o a poner en un lugar especial una marcana, digamos, como llamamos aquí en Otavalo, con frutas, con todos los regalos que se pueda, digamos, compartir. Las ofrendas se hacen no solo para obtener el bien, sino también para el mal. ¿Usted nos puede conversar un poquito de eso? Hay muchos sanadores, hay sanadores que están en las comunidades que están no solo, no diría protegidos, sino avalizados, respaldados por la comunidad. Pero hay muchos sanadores urbanos que no tienen ninguna conexión con ninguna comunidad. Ni quien les diga, bueno, yo soy sanador, ¿y cómo así? ¿Cuál es el taita que le dio el poder o tiene un don? ¿Quién? Entonces eso no hay, y en este momento justo se está poniendo, digamos, ya en marcha en la Asamblea Nacional una norma de conducta de la medicina ancestral andina, y también se está haciendo todo un código para ver quién es quién, digamos, de los sanadores, la medicina andina, ancestral andina, para que tenga un aval del Estado y de la Asamblea. Y entonces se está tratando de conformar, que es lo que yo les decía, era una de mis sugerencias, de formar un consejo de ancianos, que también se han perdido. En los cabildos habían consejos de ancianos, o sea, desde la base.
La CONAIE, la Ecuarunari, la Confeñay deberían tener un consejo de ancianos. O sea, si los dirigentes no pueden salvar, digamos, algún tema especial, pues que sean los ancianos los que decidan. Y entonces, en la actualidad, con ese consejo de ancianos se va a verificar la autenticidad de los saberes de los sanadores andinos, urbanos. Será como una obligación que los sanadores urbanos tienen que hacer una pasantía de por lo menos 400 horas, como se hace en las universidades, para que vayan a una comunidad, cualquiera que escojan. Y la comunidad, el cabildo, será quien autorice decir, fulano de tal, sí es una buena persona. ¿Cuándo nomás tenemos que hacer las ceremonias? ¿Cuándo son los momentos especiales que no pueden faltar una ceremonia? Todas las situaciones, digamos, básicas de los runas, de los seres humanos andinos, en especial los 4 raimis, ¿no? Los 2 solsticios, los 2 equinoccios, son infaltables, eso es de cajón. Eso no se puede dejar de lado de ahí. De ahí hay ceremonias para el matrimonio, ceremonias para el primer año del nacimiento del hijo, y tiene que presentar, es una ceremonia especial para presentar a la comunidad, es decir, comunidad, y ahora ya hay un miembro más, hay un hijo más, y luego cada 7 años hacer una ceremonia con ese niño, a los 7 años, a los 14 años, cuando ya es prácticamente un adulto, en el mundo andino ya era un adulto, un guerrero. ¿Para despedir algún difunto? También el Huachacaray o el Huandiay, por ejemplo, para anunciarle al mismo paciente que está bastante malito, pues se le canta este Huandiay para que se vaya tranquilo y no tenga problemas, no se quede aquí, sino que tome conciencia de que va a morir y que tiene que irse al Chaychupacho. Hemos perdido la cultura de, al hacer una casa, por ejemplo, hacer un ritual, una ceremonia pidiendo permiso para hacer la casa. ¿Qué tal si nos encontramos con un muerto ahí? ¿Qué hacemos? Cogen y les llevan al cementerio. Y el espíritu quedó allí, que les llevaron los huesos, pero el espíritu se sigue ahí en la casa. Dice, pero si la casa es nuevita y se abren las puertas, se apagan las luces, el rato que estamos viendo la televisión se apaga o se prende, me cambian de canal. ¿Qué es eso? Es un espíritu que hay que Para despedir. limpiar o cambiar la energía de las casas también hay que hacer ceremonias. ¿Cada cuánto sería recomendable hacer eso? Y como en nuestro cuerpo, así como nos recomiendan 2 o 3 veces al año desparasitarnos, igual también tenemos que sacar estas cosas, estas malas energías de nuestro cuerpo. ¿Hay ceremonias para hacer llover? Hay toda una ceremonia que era hermosísima, no sé si había participado de niña, que sacaban de las escuelas con velas y todo en la noche a cantar Shamu Shamu Yakumamita, Shamu Shamu. Y las comunidades andaban en los cerros en la noche pidiendo. Y seguro, 1 o 2 días máximo, y comenzaba a llover por lo menos una semana entera. ¿Hay ceremonias para apaciguar las energías o la ira, digamos, de los referentes cosmogónicos, como de las montañas, cuando erupcionan, ¿no es cierto? Claro, o cuando la laguna canta, y eso es un anuncio porque alguien va a morir, o sea, la laguna tiene hambre, dicen. Hay también animalitos, digamos, sobre todo pájaros que se acercan y cerca de la casa comienzan a cantar. Y dicen, ay, ¿quién se va a oír? Vivísimos, que hay unos más que otros, eso sí. Pero los animalitos, las plantas, las piedritas, las rumicitas tienen vida y de hecho sanan. O sea, los chaches en Esmeraldas, los sáchilas también en Santo Domingo, curan con el sonido de las piedras. Tienen diferentes piedras con diferentes sonidos para armonizar justamente los chakras. Con esas palabras de Taytayuru para Yaku, vamos a terminar este diálogo aquí en La Tulpa. Agradecerle muchísimo por venir desde Natabuela, darse este tiempito para compartir y enseñarnos sus conocimientos. Y con ustedes, muchas gracias. No nos corten porque va a tocar la ocarina un ratito. Quisiera Denos unos 2 minutitos. Que nos han acompañado, que son los quienes nos han dado luces, nos han dado ideas para esta conversación. Entonces voy a despedirlos para que ellos descansen. Entonces. Chasnacacho, que así sea. Bye.
Uy, ay, ay, ya, chiquis,